El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Bueno, muy buenos días. Hoy lunes 30 de septiembre del año 2019, una semana que entra con lluvia. Desde ayer Caracas está recibiendo, bueno, ese regalo del cielo, porque no podemos ponernos bravos, no podemos molestarnos porque llueva. Eso por supuesto ralentiza la ciudad y hace que todo se mueva un poco más lento. Menos este programa que se llama Aquí se habla libertad. Hoy, lunes 30 de septiembre, ustedes saben que pueden tener contacto con nosotros por Twitter, @RCR750, por Periscope, @RCR750, por RCR.tv, TuneIn, YouTube, por donde usted quiera. Gracias a los esfuerzos para romper con la censura que se lleva adelante desde la Dirección General de la Estación, con Jaime Nestares, la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en la producción, Catherine Manzano. Gracias a Dios, César Arteaga está con nosotros hoy, lunes. Y bueno, aquí estoy con Alexander Campos, quien les habla, Víctor Maldonado. Gracias, César, por estar aquí. Gracias por existir. Bueno, comenzamos la semana y la comenzamos rapidito. Alexander, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te ha ido? Bueno, esperando porque yo creo, digamos que corresponde definir algunas cosas en beneficio de nuestros oyentes. Corresponde definir. La gente habla mucho de esperanza, pero a veces no sabe qué es. La gente habla mucho de tolerancia, pero a veces no sabe qué es. La gente habla mucho de resistencia y a veces se le olvida qué es. Pero lo primero que vamos a hacer, Alexander, antes de entrarle al tema, es, bueno, Yoyo Juárez dice que, hola Víctor, saludos, se nota que te estás ejercitando físicamente, te ves más delgado y más joven. Gracias, eso ha hecho que mi semana cambie inmediatamente de humor. Bueno, la verdad es que estoy tratando de hacer algo de ejercicio, debería hacer yo un challenge aquí, un reto, a ver cuántos kilos voy bajando, porque sí me sobran unos 20 kilos y quiero eliminarlos. Bueno, gracias por el detalle, Yoyo. Pero tenemos a Andrea Rondón con el libro de la semana. Bienvenida, Andrea. Hola, Andrea. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo me ves tú, Andrea? ¿Me ves más delgado o me ves más gordo? Porque ahora este es el tema de la semana. Te veo que estás empezando muy bien la semana, Víctor. Ah, bueno, está muy bien. Eso es lo que hay que aprender de Andrea, que mira, esa es una respuesta que no deja mal a nadie. Claro. ¿Ah? Bueno, Andrea, cuéntanos. Sí, con ocasión de que ayer se cumplieron 138 años del nacimiento de Ludwig von Mises, uno de los intelectuales más representativos del siglo XX de la Escuela Austríaca de Economía, pues estoy recomendando para esta semana el libro de la semana, Autobiografía de un liberal, que recoge 2 ensayos de Mises. Y son interesantes porque el primer ensayo, que se llama Recuerdos, si bien Mises no hablaba muy personalmente o no hablaba mucho de su experiencia personal, lo que vivió como, por ejemplo, como soldado militar durante la Primera Guerra Mundial, o lo que vivió como un judío confinado al ostracismo dentro de la academia por ser liberal en una época en la que, a principios del siglo XX, lo que existía era principalmente el socialismo en sus formas más tenues, socialdemocracia, pero que luego arreció a través del totalitarismo del régimen nazi. Su forma de explicar o de advertir cómo ciertas políticas económicas son usadas con intenciones políticas realmente, nos demuestra cómo lo que vive el ser humano o lo que vive cualquier ser humano, sí, durante regímenes de este corte, ¿no? Hay un ensayo de él que me gusta mucho y que lo rescató su viuda cuando él muere, luego en 1973, 74, si no recuerdo bien,
que empieza así el ensayo. Quería convertirme en un reformador y en cambio me he convertido solo en el historiador de la decadencia. Su viuda recuerda que eso lo escribió llegados ya a Estados Unidos, porque él estuvo perseguido, obviamente por su condición de judío. Se refugia en los Estados Unidos con 60 años y tuvo que empezar prácticamente de cero, con pocos recursos económicos, prácticamente desconocido en el mundo académico y sobre todo en el mundo académico norteamericano. Lo conocían era en Europa. Y claro, esta frase muestra una situación de depresión de la persona, de este pensador. Y resulta que él no se convirtió solamente en un historiador de la decadencia. Sus obras más importantes, por ejemplo, La acción humana, la escribe durante el exilio en Estados Unidos, digamos. Él logró sobreponerse a las adversidades económicas, al ostracismo académico, a empezar de cero a una edad muy avanzada, a los 60 años. Tuvo que empezar a conocer el inglés, que no lo manejaba, con 60 años, y aún así él no cejó, él nunca cejó en sus principios, y digamos, él continuó y de hecho creó una nueva generación de economistas austríacos o de intelectuales austríacos, por así decirlo. Relanzó la escuela austríaca en los Estados Unidos, y gracias a eso hoy podemos hablar, yo una venezolana, puedo hablar de la Escuela Austríaca de Economía como un planteamiento del pensamiento que forma parte de la historia de las ideas importantes del siglo XX, que me da herramientas para adversar cualquier régimen totalitario, y eso aplica a la Venezuela de hoy perfectamente. Andrea, el Ludwig von Mises, me encanta un hombre que se haya tenido que reinventar a los 60 años, porque a veces yo tengo 57 años y uno dice, bueno, ya la verdad es que uno debería estar el consolidando un legado, y a veces uno dice, bueno, ya lo que es lo que hice y no quiero hacer nada nuevo. Y sucede que hay hombres que todavía, eso de edad muy avanzada, bueno, lo que pasa es que lo dice una muchacha, una muchacha joven. Pensé en eso. Exacto, pero no importa. Asumo el tema. Ahora, efectivamente, eso es bonito. O sea, finalmente uno no se tiene por qué dar por vencido, y uno no tiene que ser el propio protagonista del fin de su historia. Eso está claro. Pero lo segundo es que, ¿qué es la Escuela Austríaca de Economía? ¿Cuáles son las 4 principales características que aportó Mises al conocimiento económico? Porque una cosa bonita de la Escuela Austríaca es que no tiene una sola fórmula, no hace falta. Cuando tú hablas con profundidad no necesitas una sola ecuación, ¿no? Ahora, ¿qué es? ¿Cuáles son esos fundamentos, Andrea? Bueno, digamos, cuando yo hablo de la Escuela Austríaca de Economía, empieza como un planteamiento económico, ciertamente, por allá por el siglo XVIII y XIX, pero en el siglo XX, con intelectuales como Mises, va más allá de lo económico y ya tiene pisos de filosofía en lo político, ético, porque es una corriente dentro de la filosofía liberal. Tenía que traspasar o tenía que ser mucho más allá de lo económico. Y dentro de los aportes de Mises, por eso es que seguimos hablando hoy en día de él, él revoluciona las ideas, el campo de las ideas y de las ciencias sociales. Por ejemplo, en su obra La acción humana, que justamente este año se cumplen 70 años en su primera edición, él plantea que la economía no es en términos, no debemos dirigirnos a la economía o pensar solamente en la economía en términos de escasez, en términos de asignación de recursos, números, gráficos. La economía es mucho más que eso. La economía es una ciencia que se basa en el estudio de las decisiones del ser humano. Es principalmente libre albedrío, es cómo toma las decisiones del ser humano, y eso tiene connotaciones muy importantes. Por ejemplo, la fijación del precio, que en países como este sí, se siguen empeñando erradamente en tratar de controlar el precio. Tratar de controlar el precio es tratar de controlar las decisiones humanas, porque al fin y al cabo el precio está determinado por la demanda, el libre juego de la oferta y de la demanda, lo que decíamos cada uno de nosotros. El precio no es más que, digamos, lo que yo estoy en capacidad o lo que yo deseo o lo que yo estoy dispuesto a pagar por un determinado bien. Y cuando tú intentas tratar de fijar un control de precios, estás tratando no de fijar el precio que pone un comerciante, sino fijar el precio de mis decisiones. Esto se lo debemos, esta forma de pensarlo, esta forma de entender la economía, que detrás de los números en realidad está el ser humano, se lo debemos a Mises con la acción humana. Y hay otro gran aporte, ya que quieres tratar de
digamos, ver dónde están los grandes aportes de Mises, es que en socialismo es imposible el cálculo económico, porque en el socialismo, como tratas de controlar todos los factores, y sabemos que el ser humano no lo puedes controlar, y al fin y al cabo el ser humano está detrás de todo esto, no es posible tomar decisiones racionales que te permiten alcanzar fines y propósitos dentro de los regímenes socialistas. En consecuencia, pues la planificación centralizada es lo menos recomendable, es lo menos deseado, no solamente por temas económicos, sino porque lamentablemente conlleva los totalitarismos. Eso también lo decía Mises. La imposibilidad del cálculo económico en el socialismo es justamente que no puedes tomar decisiones racionales porque hay una aspiración irracional a controlarlo todo, no lo puedes controlar todo y eso lamentablemente degenera de lo económico a buscar estrangular libertades civiles y políticas, degenera en totalitarismos. Esos son los grandes aportes de Mises. Develar que no es solamente un tema económico, que es una ciencia social mucho más allá de números y gráficos y que al fin y al cabo nos afecta a todos. Ahora, Andrea, el otro gran libro de Mises, además de La acción humana, escribía abundante, ¿no? Es Socialismo. En este libro, él plantea, digamos, la gran amenaza, lo que significa el socialismo, y un poco interpretando algunas preguntas de nuestros oyentes. Ok, definido el socialismo, planteada la forma como el ser humano precisamente toma las decisiones, ¿cómo, desde el punto de vista de un Mises que escribió socialismo, cómo se sale del socialismo? Bueno, eso lo dice a lo largo de muchas de sus obras, pero en Socialismo, que además advierte que lamentablemente es una ideología que busca controlar a la sociedad, al mercado y al individuo. Es una ideología que lamentablemente tiene muy buena prensa, sobre todo dentro de los intelectuales. Tenemos que ir en contra de eso y tenemos que entender que es una ideología que no solamente, digamos, que ataca un problema económico, es un problema cultural. Entendiendo las dimensiones de lo que es el socialismo, también podemos atacarlo. Es muy frontal al decirlo. Y él dice, la única forma de salir del socialismo es un cambio cultural, pero hay que entender que tiene que haber un apoyo irrestricto, franco y frontal al libre mercado. Aquí no caben medias tintas, aquí no cabe de vamos a desmontar gradualmente el control de precios, vamos a desmontar gradualmente el control de cambio. No, porque con los gradualismos, pues lo que haces es alargar la enfermedad o el padecimiento y los efectos son peores. Autores como este son frontales y por eso es que son tan poco apreciados, porque tienen una forma muy frontal y muy llana de decirlo, pero no hay otra forma de pintarlo y dibujarlo bonito. Tiene que haber un apoyo irrestricto al libre mercado, a la propiedad privada, y también eso supone de contracara un gobierno limitado. Solamente en seguridad y justicia. Tú al gobierno no lo puedes tener en el mercado. Ahora, Andrea, limitado a seguridad y justicia, que forma parte, digamos, del esquema minarquista de los liberales. Esa cosa terrible y trágica y patética que se llama Conatel, ¿la dejarías o la eliminarías? La eliminaría, definitivamente. Porque algunos dicen, no, hay que quedarse con Conatel porque lo necesitamos contra los enemigos de la libertad. Pero esa es una trampa socialista, ¿no? Totalmente, porque digamos, claro, te inventan figuras como esta, como Conatel, las superintendencias, porque te hablan de que tratan de tutelar un interés general, un interés común, pero en realidad no existe interés general, existen intereses, o mejor dicho, derechos y libertades individuales. Y como nosotros los liberales no somos naifes al pensar que todos somos seres perfectos, que también va a haber excesos, claro, obviamente hay quien quiere abusarse en el ejercicio de sus derechos y libertades. Bueno, para eso debe haber instituciones propias del Estado de Derecho, un tribunal imparcial y transparente. Eso es lo que apuesta el liberalismo, un control posterior, no con controles anteriores que lo que te está diciendo es que parte de la mala fe del individuo. Con un tribunal tú lo que estás diciendo es control posterior, ya cuando el daño está efectivamente hecho, y sin embargo estoy actuando, porque libertad no significa libertinaje, no significa no actuar, significa es con controles posteriores, pero sí apostando al individuo. Bueno, excelente. Entonces el libro de la semana, La acción humana. A mí, ayer en la tarde conversaba por Twitter con Rocío. Entonces Rocío dice que ella el fin de semana se leía La acción humana y yo decía, oye, media página por minuto leída en las 24 horas del día, porque es un libro grande, ¿no?
es extenso y, digamos, es para leerlo a lo largo de los años, porque además No, tienes la misma Rocío visión me de dijo cuando que se lo empezaste leí. la página 1 cuando lo vas terminando. Rocío me dijo que se lo leía en un fin de semana. Y dije, bueno, chévere. Me imagino que se lo ha leído varias veces. Exacto, cada vez que está aburrida se lo lee. Sí, supongo. Mira, te quiero comprometer a ver si la próxima semana, tal vez el miércoles, podemos replicar aquí en el programa el foro sobre Mises que tuviste en una librería, ¿no? Sí, afortunadamente todavía hay librerías que nos brindan sus espacios porque sabemos que la situación está difícil. La librería Cálatos, que se encuentra en el Centro de Arte de Los Chorros, nos ofreció sus espacios para que José Valentín González, el profesor Daniel Hood y Rubén Guía pudiéramos hablar sobre las reflexiones de Mises o el pensamiento de Mises 138 años desde su nacimiento. Bueno, ojalá podamos repetir eso aquí en el programa. Ya sabes, te comprometo. Tú verás qué haces. Desde el Instituto Seguro. Mises, Andrea Rondón. Y también Gracias, con el Andrea. apoyo de Cedice. Gracias a ustedes. Bueno, gracias Andrea Rondón, el libro de la semana, La acción humana, lo comienza a leer. Andrea dice que es un libro para toda la vida, así que es mejor comenzar temprano que tarde. Recuerden que a la avanzada edad de los 60 años es poco lo que se puede hacer. Gracias, Andrea. Y nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la Avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, estamos aquí con Alexander Campos, como todos los lunes, tratando de reflexionar sobre los sentimientos de la gente. Y la gente sigue muy, muy conmocionada. Por ejemplo, Nayibé Vagos dice, una amiga peluquera no sabe qué hacer. Su único ingreso para mantener a sus 2 hijos es su peluquería. Y sin luz no puede trabajar. Y además tiene que pagar alquiler e impuestos porque, bueno, esos pequeños negocios están formalizados y los negocios en la puerta de la calle, que yo llamo los negocios que dan a la calle, son los negocios que son presa fácil de la extorsión, el chantaje de policías, colectivos, CENIAD, etcétera, etcétera, porque los otros negocios están pues en la nebulosa, en el gris, ¿no? La gente dice, bueno, pero entonces hagamos un paro nacional indefinido hasta que caiga la tiranía, dice el señor Emiliano Rojas. Ese ha sido, digamos, como una expectativa. Otro que es muy interesante desde el punto de vista psicológico de las expectativas, llega y dice uno de nuestros amigos, bueno, el señor Johan Alberto Alvarado, me dirán loco, pero hace 4 días soñé que amaneciendo llegaban aviones de varios países a invadir a Venezuela. Pero es que psicológicamente eso refleja una ansiedad, unas ganas de resolución. Y bueno, y nos colocamos desde el punto de vista del análisis y lo que vemos es el detente. O sea, lo que vemos es lo que llamaba mi amigo Antonio Cova, una calma chicha, donde no pasa nada o donde la sensación es que no pasa nada y tal vez esté pasando de todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira,
yo creo que, bueno, lo que uno percibe, digamos, a través de los distintos estudios que uno va haciendo y del recorrido que también nos podemos hacer a lo largo del país, es que el problema de la gente es que no es que la gente no perciba que no está pasando nada. Al contrario, es decir, percibe que está pasando mucho, pero que todo lo que está pasando es negativo, que es peor todavía. Porque es que además ahora hay que agregarle esta sensación de que la única puerta de salida que tenías, que era el irte al exterior, cada vez se está cerrando por diversos motivos, o porque cada vez los requerimientos legales son más fuertes, o porque la xenofobia crece en los países que son de tradición, o por lo menos que los venezolanos escogían para irse. Entonces, eso nos, digamos, le va precisamente cerrando las expectativas a la gente, y podríamos estar entrando en lo que, con una expresión de Ernst Bloch, se resume muy bien. Él hablaba de desesperacionismo, es decir, esa sensación en la cual tú sencillamente no tienes salida y desesperas, pero desesperas no como una actitud individual, sino como una posición existencial, es decir, una manera de estar en la realidad. Y eso nos mete al tema que nos convoca hoy, que es el tema de la esperanza. Es decir, en un mundo precisamente, o en una realidad histórica y social como la que estamos viviendo, en la que parece que el mal está triunfando y que pareciera que no hay salidas, es válido esperar, es válido seguir esperando. Bueno, es que precisamente, y eso es interesante, los grandes teóricos de la esperanza nos plantea que precisamente cuando la presencia del mal parece que es insoportable, es cuando la esperanza tiene mayor validez. ¿Por qué? Porque precisamente esperar nos hace humanos. No esperar es lo que nos hace inhumanos. Y eso es lo que quiere el régimen, que dejemos nuestra condición de hombres precisamente al no esperar. Laín Entralgo, uno de los grandes teóricos de la esperanza, tiene una expresión muy bella. Laín Entralgo dice, el hombre no puede no esperar. Es propio de la condición humana, es propio de la realidad humana, precisamente esperar. Y Ortega y Gasset, precisamente maestro de Laín Entralgo, nos dice que el hombre necesita, para poder ser hombre, creer siempre en algo, esperar siempre en algo, ¿no? Entonces, de nuevo, dice, aceptar o rechazar la esperanza es rechazar o aceptar ser hombre. Claro, pero esa es lo que quiere un régimen totalitario y socialista como este. Un régimen quiere nuestra resignación, como dicen algunos, normalizar lo negativo. Bueno, se prendieron las redes, porque es que hay algo efectivamente importante, Alexander. Efectivamente, no esperar es darse por vencidos y morir. Pero también la gente está clara que no tiene tiempo. O sea, la esperanza del venezolano en este momento tiene sentido de urgencia y supone esperanza, vamos a decir que es la fortaleza para seguir adelante con un propósito, o sea, con un fin. Y lo que la gente no ve es la instrumentación desde la fortaleza de una finalidad, porque, de nuevo,
parte de la circunstancia terrible que nos ha tocado vivir es la traición de Leviatán y la traición de nuestros líderes, la locura de los que van adelante, que nos pierden en un laberinto que se parece mucho a ese desierto, el que nos hace girar de un lado para el otro sin salida, mientras que uno ve que gente va muriendo al lado de uno, va desesperando y haciéndose nada, al otro lado se va yendo por millones. Entonces, claro que la gente dice, perfecto, yo asumo mi deber humano de esperar siempre. Pero eso requiere muy probablemente una disposición activa a exigir mucho y con mucha fuerza de los que van adelante del liderazgo a que se porten mejor. Bueno, claro, porque es que una de las condiciones digamos, del esperar humano es el estar situado. Es decir, si la persona esperar también es estar ubicado en la realidad, es conocer las posibilidades de esa realidad, no es vivir en las nebulosas, es precisamente tener los pies en la tierra. Es todo lo contrario a lo que se nos presenta como el esperar cristiano, como un esperar en las nubes. No, al contrario, el esperar cristiano es aquel que se asienta en la realidad. Entonces, cuando el ciudadano venezolano entiende y ve que su liderazgo no tiene los pies en la tierra, en ese momento precisamente crece la desesperanza, porque se da cuenta que ese líder, aquel que es responsable del futuro, aquel que es responsable del horizonte, aquel que es responsable de cada uno de los ciudadanos, digamos que a los cuales él pretende liderar, se da cuenta que el ciudadano se da cuenta que el líder no tiene los pies en la tierra, no tiene conocimiento de la realidad, y ahí es donde avanza más la desesperanza. Fíjate que en los estudios, organizacionales y en los estudios, de entorno, una de las cosas que más exige la persona del líder es que demuestre que sabe muy bien con quién está tratando, que sabe muy bien los peligros del entorno, que sabe muy bien, que ese líder sabe muy bien con qué realidad se debate, de manera tal que entonces el ciudadano dice, yo puedo apostar por este líder, porque este líder sabe cuáles son sus límites, cuáles son mis límites, pero cuáles son las capacidades de esa maldad contra la cual se está enfrentando. Yo quiero que sigamos por esta línea de conversación. La gente dice, bueno, no podemos darnos el lujo de esperar. La esperanza no es esperar. La esperanza es una disposición activa de encarar el mal, pero nos quedamos en este plano de la discusión y ya regresamos. Mientras tanto, vamos al corte de las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Fiscalía colombiana afirma que la guerrilla del ELN tiene nexos con el régimen madurista. El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, instó al régimen a aclarar los alcances del censo de viviendas. Henkel García, analista financiero y director de la firma econométrica, reiteró que la hiperinflación es parte de este modelo económico que se lleva en el país en los últimos años. Después de 5 años, 6 años de depresión económica, dinámica que ha llevado que nuestro PIB sea cerca de 1/3 de lo que era hace 6 años, lo que te demuestra que es una economía que se hace cada vez más pequeña
una economía en la que mantener cierto nivel de vida es prácticamente imposible, una economía que lleva a millones de venezolanos a prácticamente sobrevivir, una economía que se hace demasiado pequeña para 30 millones de venezolanos, y eso es lo que finalmente prácticamente expulsa a buena parte de los venezolanos, que para poder mantener un nivel de vida básico o para literalmente sobrevivir, tienen que abandonar el país. Y esto ya ha ocurrido en muchas ocasiones, también por o las causas tienen que ver con cosas bélicas, con guerras, con crisis profundas de violencia. En el caso venezolano, si bien hay violencia, es un modelo económico y yo me atrevería a decir político, que lleva a un país como Venezuela al triste estado que está hoy en la actualidad. Más allá de nuestras fronteras, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, advirtió hoy que los precios del petróleo podrían aumentar a cifras inimaginablemente altas si el mundo no actúa para detener a Irán. Al menos 130 personas muertas dejan inundaciones registradas en los últimos días en el norte de la India. Y en los deportes, en el fútbol español, el jugador del Madrid, Eden Hazard, asegura estar recuperado de su lesión y señala que su lento arranque de temporada mejorará en cuanto coja confianza. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos aquí con la grata compañía de Alexander Campos, tratando de desentrañar un concepto que se usa, pero a veces no se comprende lo suficientemente. No es, mis queridos amigos, una disposición metafísica o mágica religiosa. La esperanza no es un amuleto. Decía Juan Pablo II, por cierto, que la esperanza, ¿qué significa? Cuando le preguntaron qué significa la esperanza, él respondió con esto: no te dejes vencer del mal. La esperanza es la decisión de no dejarse vencer por el mal. Antes bien, vence el mal con el bien. Y seguía, no podemos vivir sin esperanza. Hay que tener una finalidad en la vida. Entonces, esperanza es tener finalidad. Hay que darle un sentido a la existencia. Hay que tener una aspiración. Porque sin esperanza comenzamos a morir. Ahora, queda absolutamente claro que uno, digamos, comparte finalidades en la vida, comparte aspiraciones en la vida con gente que tiene bien claro, bien puestos los pies sobre la tierra, con gente que tiene sentido común, que comparte nuestro diagnóstico de la realidad y que comparte con nosotros el coraje. Cuando uno, un día como hoy, lunes, en cualquier lugar del país, algunos amanecen con apagones, otros amanecen con lluvia, pero todo el mundo se levanta a intentar seguir viviendo, no a dejarse morir. Y eso forma parte de la esperanza. Ahora, ¿quiénes son los que traicionan la esperanza de un pueblo como el nuestro, que se ha confiado tanto en discursos que al final no? Bueno, los que traicionan la esperanza son
los perversos, los mentirosos, los instrumentales, los que se dejan dominar por la concupiscencia del dinero, los que creen que se transforman en administradores de recursos de cooperación, pero que son flácidos a la hora de tomar decisiones a favor del país, los que se sientan a negociar meses enteros, los que perdieron el año 2019. Esos son los traidores de la esperanza, y sin embargo uno no puede decir que por eso uno va a dejar de tener esperanza. Sí, bueno, y fundamentalmente, Víctor, porque desesperar es, de alguna forma, volver a permitirle al régimen que gane. Porque desesperar es precisamente negarnos el futuro. Porque desesperar es negarnos la posibilidad de ser hombres. Porque, fíjate tú, tú acabas de hacer una reflexión sobre quiénes son. Parte importante de la esperanza está en la confianza, no en la seguridad. Realmente la esperanza no se alimenta de la seguridad. Al contrario, no tienes nada seguro, sino que confías en la persona que te ofrece un camino para volver a recuperar la esperanza. Pero tú sabes que esa persona tiene sus límites, y tú sabes que esa persona tiene sus limitaciones. Por eso te colocas al lado de esa persona que confías para luchar, y es ahí donde juntamos esperanza con lo que acaba de decir, lo que tú acabas de leer de Juan Pablo II, porque la esperanza es amor a la rebeldía, no al quietismo, no al que espera que le vengan las cosas. No, al contrario, esperanza es la esperanza se siembra en el reconocimiento de nuestros límites, y que para poder lograr la finalidad de ese esperar humano, yo tengo que movilizarme, tengo que trabajar, tengo que luchar. Por eso, esperanza igual a rebeldía. No puede haber esperanza con quietismo. Y en ese sentido sí quiero hacer una referencia a unas declaraciones del vicepresidente de la Asamblea Nacional, en la que, digamos, no sé si perversamente, pero sí soterradamente, dice que hay un sector que no quiere movilizarse porque espera la intervención extranjera. Eso fuese verdad, si de verdad digamos, los que invocan la intervención extranjera digamos, no están buscando el quietismo, están buscando más bien precisamente el buscar el uso de la fuerza. Bueno, tú sabes que mi próximo artículo, que no terminé anoche, que probablemente termine esta noche y que salga mañana, está, digamos, referido a los 4 tweets que Edgar Zambrano él planteó hace unos días, en donde, digamos, confunde el concepto de tolerancia, acusa a los que quieren, digamos, trabajar por una mayor injerencia internacional de ser vendedores de humo, propone como única solución la negociación y predispone o quiere predisponer a una especie de resignación fatal de que la única vía es la que él propone, que tiene que ver con la connivencia y con la colaboración. Patrañas, fiascos, farsas, falacias, ¿ok? Interesadas, y en ese sentido perversas. Yo todavía le doy el beneficio de la duda de que una persona que acaba de salir de meses de encierro sufre de estrés postraumático, y ese estrés postraumático no
el no bien tratado porque no se ha dado el tiempo, los coloca en esta dimensión trashumante de iluminados que van de procesiones, de virgen en virgen en procesión dando gracias y tratando de unir lo que no es posiblemente homogeneizable, tratando de darle un contenido mágico a una propuesta de diálogo que es una entrega, una capitulación frente al régimen, pero ya lo elaboraré. Lo que queda absolutamente cierto es que el camino de este desierto, en donde es importante confiar en lo que nos dirigen, está lleno de trampas y de abismos, porque como decía San Pablo, a veces el mal se presenta disfrazado como ángel de luz. A veces, digamos, el mal no dice yo te voy a hundir, el mal te propone vamos a dialogar. Y esa es parte del problema. Y la gente entonces sufre de razonable perplejidad y pierde el sentido de la vida, y al perder el sentido de la vida, el mal gana. Y fundamentalmente, Víctor, yo quisiera hacer énfasis en que pedir una intervención de fuerza no significa anular la acción política interna, anular la política, no. Al contrario, significa reconocer los límites de la realidad en la que estamos, e implica reconocer el grado de maldad al cual estamos enfrentando. Entonces, no significa anular la política, porque la política, al igual que el quietismo es anular la política, también la mentira es anular la política. Es decir, tratar de responsabilizar al ciudadano de algo para lo cual realmente no tiene fuerza suficiente es también mentira, y eso es también anular la política. Y desconocerle al ciudadano el esfuerzo cotidiano que hace para seguir aquí o para irse del país a buscar otra vida, o desconocer, digamos, el inmenso dolor del ciudadano al ver su familia disgregada, al ver morir a sus familiares en otros países y ni siquiera poder ir porque no le dan la visa, o al no tener aquí cómo mantenerse, viéndose perder peso. Eso es negar una esencia de una lucha. Ahora, hay una confusión que yo creo que debemos tratar de resolver. Nuestros amigos que están participando con nosotros relacionan la esperanza con esperar, y por supuesto esperar significa dar tiempo al régimen. No necesariamente. No, es que terminantemente no. Es decir, esperar no significa quedarte quieto. Esperar significa ir colocando las condiciones para que en su debido momento esa realidad que tú anhelas sea posible. Esperar significa creer y apostar por aquellos en los cuales tú confías. Esperar no significa contemplar. Esa es la mirada, digamos, positivista, o la mirada, la mirada moderna hacia un concepto, digamos, bien antiguo, en el que, por cierto, se ha fundado Occidente. Pues, ¿no? Ahora, también la gente tiene razón de decir, bueno, hemos perdido el tiempo. Ahora, el tiempo no lo hemos perdido nosotros. Lo ha perdido una dirigencia timorata, errática, incapaz de hacer un diagnóstico apropiado de la situación, incapaz de calibrar al adversario, el vendedores, eso sí, de humo, creyendo que por la vía de la negociación va a cesar un estado de cosas que maltrata al ciudadano, que maltrata su dignidad. Ahora, al cesar lo que es del César, los que han perdido el tiempo deben asumir la responsabilidad y la consecuencia de sus propios actos. No es toda la dirigencia política, no es toda la capacidad de análisis político que tiene el venezolano, son ellos. Y ahora, frente a la circunstancia de seguir en el desierto, de estar perdidos, de no saber qué hacer y de ver que estos no son lo suficientemente confiables como para continuar con ellos, bueno, de lo que se trata entonces es de saber qué hacer a la luz de la esperanza. Bueno, esto de perder el tiempo es bien importante porque nada hacemos con ese sentimiento de culpa que no nos hace avanzar.
Es decir, no hemos hecho nada hasta ahora, no hemos logrado nada hasta ahora, es mejor desistir, ¿no? Al contrario, es decir, creo que la correcta posición es los que han llevado esto hasta ahora no lo han logrado, podemos hacer algo. Esa es, creo yo, la correcta interpretación, es decir, aquel que revisando la historia sigue adelante, no aquel que revisando la historia sencillamente se queda en la culpa no constructiva. Eso no ayuda ni en el plano personal, ni en el plano familiar, ni en el plano institucional, y menos en el plano del país. Creo que lo correcto es decir, y reconocer dónde no hemos avanzado, con quiénes no hemos avanzado, qué es necesario para poder avanzar y hacia dónde y cuáles son los límites los horizontes de la esperanza. Esa es la actitud, creo yo, constructiva. Esa es la actitud que, si además nosotros no podemos revisar, Víctor, es la actitud que la gente ha tenido. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, Víctor, hay que reconocerle a este pueblo que año tras año recomienza la lucha como que si no pasara nada, como que si en realidad no trajera 20 años encima de sufrimiento, de dolor, sino que prácticamente dice nada, que esto tenemos que volverlo a rehacer. Y pareciera que con las pilas nuevas, pues eso hay que reconocerlo. Yo a estos momentos de quietud, como tú llamabas, yo no los veo como momentos perdidos. Yo lo veo como momentos en los cuales la gente va rehaciendo sus límites, reconociendo sus límites y además viendo la estrategia del contrario para avanzar. Quisiera que el liderazgo hiciese lo mismo. Es decir, quisiera que el liderazgo se replantease el camino. Ahora, ¿es posible con el liderazgo que hasta ahora nos ha llevado hasta acá? Yo lo veo bastante difícil. Yo creo que hay que replantearse muchas cosas, entre ellas las posiciones del liderazgo. Bueno, pero vamos a cortar aquí, vamos al corte un momentico y ya regresamos con Alexander Campos tratando de definir la palabra esperanza. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.
Bueno, seguimos ya en la parte final de esta sesión del lunes 30 de septiembre del año 2019. Aquí se habla libertad. Y efectivamente, tal y como lo dice Yoyo Juárez y Virginia Jiménez, parte de la vivencia terrible de los venezolanos es el miedo. Tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo si no tengo dinero, que por supuesto se vuelva difícil la relación familiar, tengo miedo a las críticas. Es terrible esa vivencia del miedo, porque todos vivimos con miedo, porque del otro lado hay un generador masivo y universal de miedo y de desolación, de desmoralización. Creo que era Ortega y Gasset que decía que lo contrario a la esperanza no era la desesperanza, sino la desmoralización, porque al fin y al cabo de eso se trata, de que tú dejes de intentarlo y caigas en el quietismo. Claro, pero lo dejas de intentar no cuando has caído, sino precisamente cuando no ves camino, que son dos cosas distintas. Es decir, a mi entender, lo que uno ve es que la gente no pierde la esperanza porque tenga miedo a todas estas realidades. Al fin y al cabo, nos han llevado prácticamente hasta los límites de la existencia, sino que tiene miedo precisamente a apostar sin que haya un camino decidido a seguir, no una meta, porque precisamente el totalitarismo no te plantea, te oculta las metas, y la gente ya lo sabe, que es muy difícil que exista, sino un camino al cual seguir. El hecho de no encontrar un camino es más postrante que el miedo a asumir ese camino. Pues el venezolano ha demostrado que no le tiene miedo a asumir ese camino, lo asume, lucha, pero cuando ni siquiera aparece ese camino, cuando ni siquiera hay gente que te diga, allá está la meta. No, la gente no quiere una meta, quiere, este es un camino y yo voy a estar contigo recorriendo ese camino. Bueno, y eso es lo trágico de las declaraciones de Edgar Zambrano. Edgar Zambrano, que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, niega caminos, desvaloriza la condición de los venezolanos, se erige a sí mismo como una especie de oráculo unívoco e inapelable, que él sabe cuál es la única forma, ¿ok? Y practica una falsa tolerancia, que es el reconocimiento y la aceptación del mal, su fusión con el mal. Porque Víctor, la actitud debería ser: yo propongo esto, tú propones aquel, vamos a discutir, no negar de plano la existencia de otra posibilidad, sino seguir repitiendo y repitiendo la misma vía que nos ha llevado al mismo destino desde hace 18, 19 y 20 años. La gente lo que te dice, ábrete a otras posibilidades, no la niegues de plano. Entonces, si queremos seguir hablando con esa noción, que es la noción del mal, precisamente ahí es donde está, en la falta de diálogo, en la falta de disposición a abrirse y a pensar junto con el otro de que a lo mejor yo puedo estar equivocado. No, él dice que la tolerancia es que nosotros nos callemos y que él hable con el régimen. Pareciera que él tiene el negocio del desierto. Claro. O sea, pareciera como que sí, este girar en la nada, lo tiene a él como el gran beneficiario, y eso es lo que nos hace ver, digamos, no solo lo errado, lo autoritario, lo prepotente, pero además lo perverso de su posición, que además es una posición de fuerza, porque eres el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el que le susurra en la oreja a Guaidó, ¿ok? Ese es lo trágico. Y lo peor, Víctor, es que no se da cuenta. Si se da cuenta, por lo menos no lo demuestra, que él mismo se sabotea. ¿En qué sentido se sabotea? Porque si niega el camino o la posibilidad de otro camino, y la gente ya
y lo sabemos por tantos estudios de opinión, y la gente ya no cree en su camino, pues entonces lo que está lanzando a la gente es eso, a la senda de la desesperanza, en la cual no va a apostar ni por uno ni por otro. Entonces él mismo se está saboteando a la posibilidad de que la gente, en la prueba de otro camino y el desengaño de ese otro camino, pueda volver al camino que él propone. Entonces no se da cuenta que precisamente es el mismo, eso, se sabotea a sí mismo. Bueno, elaboraré esta noche mi artículo además con tus aportes. Y la verdad, Alexander, creo que hay que seguir abundando en acompañar a la gente en la definición de su propia posición. Porque, de nuevo, esperanza es una actitud activa. Esperanza no es conceder tiempo. Esperanza no es seguir el potes de humo. Esperanza es tomar decisión y tener la fortaleza para ir tras esa decisión. Y yo creo que en ese sentido los venezolanos están llenos de esperanza por una razón: no quieren perder el país. No quieren ni perder el país ni perder su vida viendo cómo los otros pierden el país. Muchas gracias, profesor Alexander Campos. A ti. Excelente lunes. Bueno, y aquí terminamos nuestro Aquí se habla libertad. Gracias a los que nos siguieron por Twitter, por @R750, por Periscope, @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn, por YouTube. Gracias al chat de YouTube que yo logro seguir y logro incorporar constantemente en la discusión. Y bueno, gracias por supuesto a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano, nuestra productora, a César Arteaga, inefable, imposible, insustituible en los controles. Y bueno, estuvimos aquí Víctor Maldonado y Alexander Campos. Saludos. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.